Un transatlántico hundido a 70 metros en el Atlántico Norte, envuelto en redes de pesca y monofilamentos invisibles, con corrientes del Labrador capaces de arrancarte la máscara mientras desciendes por el cabo del ancla. Visibilidad nula en unas aguas verdosas que se han cobrado la vida de más de una veintena de buceadores hasta el día de hoy. Este es el Andrea Doria, el Everest del buceo, y en los próximos minutos vas a entender por qué, década tras década, siguen perdiendo en él la vida los mejores buceadores técnicos del mundo. Pero para entender la complejidad del buceo en el Andrea Doria, primero hay que entender qué fue y por qué acabó en el fondo del mar. En 1953, Italia todavía se reconstruía de los escombros de la guerra, y el Andrea Doria fue más que un barco, una declaración de intenciones, el orgullo de toda una nación botado a flote. Un transatlántico de lujo de más de 210 metros de eslora y cerca de 30.000 toneladas, concebido para cruzar el Atlántico con elegancia y velocidad. Su viaje inaugural lo hizo el 14 de enero del 53, cubriendo la ruta entre Génova y Nueva York. A bordo viajaban dos mundos. En primera clase, la Italia que podía permitirse el lujo, y en las cubiertas inferiores, cientos de migrantes italianos que cruzaban el océano buscando una vida mejor al otro lado del charco. Para muchos de ellos, el Andrea Doria era, literalmente, el barco hacia un futuro mejor. Pero ese futuro se truncó la noche del 25 de julio del 56, en su viaje número 101. Frente a las costas de Nantucket, entre la niebla, el Andrea Doria fue embestido por otro buque, el sueco Stockholm, en una colisión que le abrió el costado por completo. Tras la colisión, el Andrea Doria no se fue al fondo de golpe, aguantando a flote casi 11 horas, y ese tiempo permitió una de las mayores operaciones de rescate marítimo de la historia. De hecho, de las más de 1.700 personas a bordo, la inmensa mayoría fue evacuada con vida. En el Andrea Doria murieron 46 personas y 5 más en el Stockholm, 51 víctimas en total. Como catástrofe en superficie, el Andrea Doria casi fue una historia de supervivencia. El problema es que el barco no desapareció, se posó sobre su costado de estribor a 75 metros de profundidad, en las aguas heladas del Atlántico Norte. Allí, en el fondo, empezó una segunda historia que más de 70 años después sigue cobrándose vidas de los mejores buceadores técnicos del mundo. Pero el Andrea Doria no es tan peligroso por una sola razón, sino más bien por la acumulación de media docena de amenazas, actuando todas a la vez sobre el mismo buceador, en el mismo momento y a 70 metros de profundidad. Vamos a desglosarlas porque entenderlas permitirá entender mejor el riesgo del buceo en este mítico pecio. Empecemos por lo más obvio, la profundidad. El pecio reposa sobre su costado de estribor y se extiende, según la zona, desde los 52 metros en su punto más alto hasta los 75 metros sobre el fondo de arena. Hablamos de profundidades que están muy por encima del límite del buceo recreativo. A estas cotas no respiras aire normal sin consecuencias, no puedes subir directo a la superficie sin morir y cada minuto abajo te obliga a pagar un peaje larguísimo de descompresión a la vuelta. Y todo esto lo haces helado, pues el agua del fondo ronda los 5 grados, enfriada por las corrientes que bajan del Labrador. De hecho, hay que tener en cuenta que el Andrea Doria se encuentra a menos de 900 millas náuticas del punto exacto en el que se hundió el Titanic. Pero el frío y la profundidad son predecibles. Lo que de verdad define al Doria son las corrientes. Para bajar al pecio desciendes agarrado a un cabo fijado al propio pecio, y esas corrientes pueden ser tan violentas que siempre se ha dicho que pueden llegar a arrancarte la máscara de la cara mientras bajas. De hecho, existe la costumbre de ponerse la máscara por debajo de la capucha, algo incómodo pero efectivo en este tipo de aguas. Fijaos que estas corrientes pueden llegar a ser tan fuertes que ni los DPV más potentes del mercado bastan para vencerlas con solvencia. Además son traicioneras, son impredecibles y capaces de instaurarse en cuestión de minutos. Si una de ellas te separa del cabo, puede arrastrarte lejos y obligarte a hacer toda tu descompresión a la deriva, en pleno Atlántico Norte, o en su defecto, tomar la mala decisión de subir a superficie saltándote las paradas de descompresión, teniendo en cuenta que te encuentras en aguas internacionales, a unas 3 horas del centro médico más cercano, y que si algo sale mal abajo, la única ayuda es una aeroevacuación de la Guardia Costera estadounidense. Y luego está todo lo relacionado con la posibilidad de verte enredado en el fondo, y es que tras décadas hundido, el barco se ha cubierto de redes de pesca y de monofilamentos prácticamente invisibles en el agua. Y no solo buceadores corren el riesgo de sufrir un enganchón, incluso en una de sus pruebas en mar abierto, el desafortunado sumergible Titan de Ocean Gate quedó atrapado en la proa del Doria, acorralado entre redes de pesca y fuertes corrientes. Y todo esto, el frío, las corrientes y el riesgo de atrapamiento en las redes, lo afrontas prácticamente a ciegas, porque la visibilidad es escasa, a veces nula, en esas aguas verdosas y turbias tan características del Atlántico Norte. Además hay que tener en cuenta que el Andrea Doria se está desmoronando, lleva 70 años colapsando lentamente sobre sí mismo y eso lo convierte en un pecio inestable, en una suerte de transformación constante. Tal es así que en muchas ocasiones se comenta que el barco emite ruidos, que cruje y que emite sonidos perfectamente audibles para el buceador.
fruto de las corrientes moviéndose entre el metal y del propio proceso de colapso del barco. Por si algo faltara, el pecio está justo debajo de un canal de navegación comercial, así que no es raro que grandes mercantes crucen por encima de la vertical mientras estás buceando. Y sin embargo, hay algo que repiten una y otra vez los buceadores que han estado ahí abajo y que parece una contradicción. Y es que la inmersión en sí mismo es probablemente la parte más fácil de toda la expedición. Y no lo dicen por chulería, lo dicen porque alrededor de esos minutos en el pecio hay un viaje de 15 o 20 horas en barco hasta un punto perdido del océano, mares duros, esperas, montañas de equipo económicamente muy valioso estivado en el barco y una tensión psicológica que se corta con cuchillo, al saber dónde te has metido y a dónde te estás dirigiendo. Y esa es precisamente la complejidad del Andrea Doria, que te castiga con horas y horas de desgaste psicológico y físico, de mal sueño y de tensión, en las que al final el rato que pasas tocando el barco es solo la parte anecdótica de la aventura. Pero la parte más increíble de toda esta historia es que ha habido gente bajando a bucear el Doria desde el día siguiente a su hundimiento, y con una fracción de los medios de los que disponemos hoy. Y es que el barco aún no llevaba ni 24 horas en el fondo cuando un hombre ya estaba organizando la forma de bajar hasta él. Se llamaba Peter Gimbel, un fotógrafo submarino de cierto renombre que había conseguido un encargo de la revista Life: fotografiar el pecio recién hundido. Y conviene detenerse en cómo bajaron, porque define toda esta época. Descendieron con trajes de neopreno, por una boya que la Guardia Costera había dejado marcando el lugar y con reguladores que ni siquiera tenían manómetro. Aquellas primeras imágenes acabaron publicadas en la revista Life y el Andrea Doria empezó a construir su leyenda casi en el mismo instante en el que tocó fondo. De aquellas primeras expediciones saldría incluso una de las imágenes más recordadas de la revista: una maleta recuperada del barco y devuelta a su dueño, en un pequeño rescate humano de entre los restos. A lo largo de los años 60 las expediciones se sucedieron y todas compartían la misma característica: medios mínimos y riesgo máximo. En el año 67 baja al pecio la primera mujer, Evelyn Bartram Dudas, vestida con un traje húmedo, una sola botella y sin chaleco de flotabilidad. De hecho, fijaos que esta mujer no tiene ni siquiera manómetro para ver la presión de sus botellas. Se tenía que fijar en el consumo del compañero, dado que en palabras de la propia buceadora ambos tenían un consumo muy parecido, y todo ello por supuesto con aire como gas de fondo. En los 70 la cosa apenas cambia. Se sigue bajando con un bibotella de aire como gas de fondo y descompresivo por persona, sin reserva ni redundancia de ningún tipo. Habría que esperar a los años 80 para empezar a hablar ya de añadir una pequeña botella tipo Pony como gas de emergencia. La moraleja, en cualquier caso, es que aquellos hombres y mujeres que bajaban casi a ciegas con lo puesto en los primeros días del Doria, sorprendentemente casi todos volvían vivos. Pero para entender lo que vino después hay que entender qué iban a buscar todos al fondo. La respuesta es sorprendente. Vajilla, porcelana, en los platos, vasos, tazas y teteras del Andrea Doria con el emblema de la naviera italiana que llevaban décadas reposando en el barco hundido. El valor de estas piezas no era económico, sino más bien de prestigio. Sacar una pieza de China del Doria y volver con vida para contarlo era la medalla más codiciada del buceo en pecios, la prueba de que habías estado en el Everest y habías vuelto con un trofeo. Y en los años 80 esa búsqueda se convirtió en una auténtica fiebre. Competían por abrir nuevos accesos en el casco, penetrar en zonas vírgenes del barco y sacar porcelana que nadie hubiera tocado antes. Y llegaban a un extremo difícil de creer. Cuando abrían un hueco nuevo en el pecio, lo llegaron a cerrar con rejillas y candados para que la tripulación rival no entrara a robarles su botín. Esa codicia empujaba a la realización de maniobras suicidas. Para acceder a zonas como el comedor de tercera clase, algunos buceadores se colaban por huecos tan estrechos que tenían que dejar fuera su bibotella, que contenía su gas de fondo, y entrar respirando de una única botella tipo S80 para poder caber por los estrechos agujeros. Atravesaban así, sin apenas reserva de aire, el interior de un barco oscuro, colapsado y lleno de obstáculos. Y por supuesto, cualquier enredo o cualquier desorientación ahí dentro constituía una sentencia de muerte. Porque en aquellos años no existía ninguna certificación de buceo avanzado que realmente te habilitara para algo así. El único filtro era una llamada de teléfono. El capitán del barco te preguntaba 3 cosas: qué equipo usabas, qué configuración llevabas y dónde y con quién habías buceado antes. Si tus respuestas le convencían, te subías. Esa conversación era todo lo que se interponía entre un buceador y uno de los puntos más radicales para practicar el buceo. El primer aviso con la primera desgracia llegó a la Guardia Costera estadounidense en el verano del 81. Se trataba de John Barnett, vicepresidente de Citibank, que dejaba en Nueva York una mujer viuda y 4 hijos. Lo encontraron muerto dentro del barco sin necesidad de haberse enredado en nada, todavía con aire suficiente en el bibotella. Fue el primer caso en el que el pecio no tuvo la culpa. Simplemente Barnett escogió una batalla que le superaba. La causa más probable de su muerte fue o la toxicidad por la elevada presión parcial del oxígeno que estaba respirando, o un desvanecimiento por acumulación de dióxido de carbono, un blackout que la apagó sin previo aviso. Su cuerpo se recuperó con una boya elevadora y la autopsia habló de un embolismo masivo, hecho irrelevante e inevitable al recuperar el cuerpo de un buceador de esa manera desde esa profundidad. Pero lo que convierte la muerte de Barnett en el primer aviso de verdad es lo que había pasado antes.
Semanas atrás, en inmersiones mucho más sencillas, ya había tenido problemas de los que hubo que rescatarlo. Le habían explicado que su técnica dejaba mucho que desear y que desde luego no estaba preparado para bajar a la Andrea Doria. La lección estaba establecida desde el primer accidente. El Doria no perdona el exceso de confianza, pero nadie quiere escucharlo, tal y como demostró el siguiente fallecido en 1984, casi siguiendo el mismo guión preestablecido. Otro buzo, en su primera inmersión de prueba del viaje, estuvo a punto de morir por un fallo de configuración. Tenía el regulador de su botella de reserva mal enrutado y no podía haberlo alcanzado en caso de haberlo necesitado. Se lo advirtieron, pero le dio igual. Bajó a la segunda inmersión con exactamente el mismo enrutado y esta vez, durante una de sus paradas de descompresión, sí que necesitó alcanzar su regulador de reserva, que era totalmente inalcanzable y que le hizo tratar de subir a la superficie en pánico, sin exhalar siquiera el aire contenido en sus pulmones para morir por una sobreexpansión pulmonar. Murió por un fallo que le habían señalado horas antes. 2 muertos y un mismo patrón, hombres a los que se avisó y que bajaron igual. En aquellos años los buceadores empezaron a entender que para sobrevivir al Doria no bastaba con ser valiente. Hacía falta dominar la técnica, el equipo, la cabeza y contar con una perfecta formación. Y precisamente entonces, a finales de los 80 y en los 90, llegó una revolución tecnológica que prometía hacer todo esto de una manera mucho más segura. Una revolución que lo cambió absolutamente todo. Todo menos una cosa, la gente seguía perdiendo la vida allá abajo. Para entender la revolución hay que recordar contra qué luchaban. En 1990, el propio Kevin McMurray, el autor de Deep Descent, el mejor libro bajo mi punto de vista escrito sobre la Andrea Doria, bajaba este precio con un equipo que hoy parece imposible. Un chaleco de flotabilidad que él mismo había adaptado a mano para que aceptara 2 botellas de aire con una pequeña botella de reserva montada en el centro. Tenía que vigilar a mano cada botella, ir cambiando de una a otra, calcular cuánto gas dejaba para la descompresión, todo esto mientras el nitrógeno del aire a 70 metros lo mantenía fuertemente narcotizado. Anotaba sus paradas a lápiz en una pizarra atada al antebrazo. Y es que así se buceaba el Doria, todavía a principios de los 90. Y entonces, en pocos años, casi todo cambió. No fue un único invento, sino una acumulación de avances que transformaron el buceo profundo de raíz. El primero fue una forma nueva de cargar el equipo. Desaparecieron los chalecos incómodos y en su lugar llegaron las alas, una vejiga de flotabilidad montada detrás sobre una placa pegada a la espalda y a las botellas dobles. Adiós a los colgajos sueltos del equipo, esos cabos y piezas mal aseguradas que se enredaban en el pecio y que habían matado ya a otro buceador. El segundo cambio fue el más importante de todos y atacaba al peor enemigo, la narcosis. Llegó el Trimix. La solución propuesta fue ciertamente elegante. Si el problema es el nitrógeno del aire, que a gran profundidad te atonta y te confunde, se sustituye buena parte de ese nitrógeno por helio, un gas inerte que no produce ese efecto narcótico. Con Trimix, un buceador podía estar a 70 metros con la cabeza despejada, lúcido, pensando con claridad en el lugar donde antes la mente se le nublaba. Y de paso se reducía la proporción de oxígeno de la mezcla, eliminando también el riesgo de toxicidad por oxígeno, que había matado a buceadores como probablemente Barnett. De un golpe, los 2 grandes asesinos químicos del Doria estaban neutralizados. El helio, eso sí, trajo su propio problema, que es un gas muy frío. Por eso aparece en el equipo un detalle curioso, una pequeña botella de argón, un gas denso que se usa solamente para introducir aire en el traje seco y mantener al buceador aislado del frío durante las larguísimas y gélidas paradas de descompresión. El tercer avance estaba en el ascenso. Los buceadores empezaron a llevar botellas de tapa, botellas adicionales enganchadas al arnés con mezclas distintas pensadas para la descompresión. Una con nitrox, otra con oxígeno puro, que se respiran a profundidades concretas durante la subida para expulsar más rápido los gases que provocan la enfermedad descompresiva. La vuelta a superficie, antes un peaje a ciegas, se convirtió en un procedimiento meticuloso y mucho más seguro. Sumado a todo lo anterior, el buceo en el Doria se había vuelto enormemente más técnico y sobre el papel más seguro. Sin embargo, ocurrió algo que no esperarías. Parte de la vieja guardia siguió bajando con aire, a propósito. Renunciaron al Trimix por voluntad propia. La razón, decían que la narcosis del aire los volvía más paranoicos y por tanto más prudentes, más cuidadosos. La realidad es que el aire era más barato, exigía menos logística y había menos equipo que pudiera fallar. Por lo tanto, a mediados de los 90, los buceadores de la Andrea Doria habían resuelto uno por uno los problemas que mataban a sus predecesores. Habían vencido la narcosis, neutralizado la toxicidad del oxígeno, tenían una cierta redundancia en el equipo, las descompresiones parecían estar controladas y tenían un equipo aerodinámico, o mejor dicho, hidrodinámico, que no se enredaba. Tenían en teoría todo lo necesario para poder bucear el Doria con plenas garantías, pero como suele suceder aquí, las cosas no fueron según lo previsto. La respuesta a por qué se siguieron muriendo tantos buceadores tiene que ver paradójicamente con el propio éxito de toda esta tecnología, porque a medida que el buceo profundo se volvía más accesible, aparecieron los charter privados y con ellos un nuevo perfil de buceador.
Hasta entonces, el capitán del barco era la autoridad. Era el que te interrogaba por teléfono y decidía si subías a su barco o no. Pero en el nuevo modelo, el capitán pasaba a ser poco más que el conductor de la embarcación. El que mandaba era un instructor, que llevaba a sus alumnos a la Andrea Doria para que completaran allí las últimas inmersiones de su certificación Trimix. El Doria dejaba de ser, por tanto, para algunos, la cima soñada de la carrera de los mejores buceadores para pasar a ser un aula. Y como no podía ser de otra manera, eso horrorizó a los veteranos. El Doria era un pecio para el que te entrenabas, no un sitio en el que entrenarte. Durante años, los aspirantes se curtían en otros pecios más cercanos a la costa y menos hostiles, como el USS San Diego o el Oregón, precisamente para llegar preparados al Doria. Pero convertir el propio Doria en el campo de prácticas invertía esa lógica por completo. ¿Por qué lo hacían entonces algunos instructores? Pues en parte, según se comentó en su época, pensaban que era lo adecuado y que estos pioneros del Doria hablaban únicamente por orgullo. No querían que sus hazañas en el denominado Everest del buceo quedaran infravaloradas. Si cualquiera podía formarse allí, su conquista quedaba en entredicho. Pero como era previsible, no tardaron en llegar los primeros accidentes mortales. La ironía más amarga la dio el propio Trimix. La mezcla que había venido a salvar vidas dejó pronto su primera víctima en el Doria. Esta primera víctima, del que dicen se encontraba en una pésima forma física, murió cuando aún avanzaba por el cabo de corriente en superficie, antes siquiera de empezar el descenso por el cabo de fondeo. Hay quien apunta a una cardiopatía aguda, pero algunos testigos creen que estaba respirando de su mezcla de fondo, del Trimix hipóxico. Aquellas muertes obligaron a la comunidad a hacerse una pregunta difícil, y es que esta víctima tenía apenas 80 inmersiones registradas en total, y eso abrió el debate que muchos aficionados al buceo os habréis planteado ya llegados a esta parte. ¿Cuántas inmersiones hacen falta para estar listo para bajar a la Andrea Doria? La conclusión a la que se llegó fue la más evidente: no hay un número mágico, ninguna cifra de inmersiones garantiza nada. La única garantía posible es la honestidad del propio buceador consigo mismo, la capacidad de mirarte antes de saltar al agua y reconocer si de verdad estás a la altura o si solo quieres pensar que lo estás. Y ahí, en esa frontera entre lo que un buceador puede hacer y lo que cree que puede hacer, es donde la Andrea Doria ha seguido cobrándose vidas hasta el día de hoy. No importó cuánto avanzara el buceo técnico, porque el verdadero peligro del Doria al final nunca estuvo solo en el agua. Así que volvamos a la pregunta del principio. Si el equipo mejoró tanto, si la narcosis se venció y la toxicidad se neutralizó, entonces ¿por qué la Andrea Doria ha seguido cobrándose vidas década tras década hasta hoy? La respuesta está en las causas reales, las que se repiten en casi todas estas muertes y que no han cambiado en 70 años. Errores de configuración del equipo, exceso de confianza e incluso avaricia. La codicia por una pieza de porcelana que empujaba a penetraciones suicidas en un laberinto oscuro donde un enredo o una desorientación bastaban para no salir de allí con vida. Buceadores que se quedaban sin gas en el interior del pecio, desvanecimientos por dióxido de carbono, toxicidad de oxígeno y, en referencia al buceo profundo con aire, una narcosis que empujaría a cualquiera a tomar decisiones que jamás habrían tomado sobre un papel. Por todo ello, podemos afirmar que las muertes de la Andrea Doria no las ha causado el no escoger el revider perfecto, ni el no tener la última rata calefactada, ni el hecho de no haber pagado un sobreprecio innecesario al comprar el foco principal. Las ha causado casi siempre lo mismo: un buceador sobrepasando sus propios límites, el exceso de confianza, un equipo mal revisado, la decisión de bajar igual pese a los avisos, el hecho de que alguien crea que puede ir más allá de lo que verdaderamente puede. Kevin McMurray, que buceó este pecio y escribió el mejor libro que tenemos a fecha de hoy, cierra su relato sin un gran villano o una explicación grandiosa. Lo cierra con una idea mucho más inquietante, y es que a veces los accidentes simplemente suceden. ¿Y qué queda a día de hoy de la Andrea Doria? Pues cada vez menos. 70 años de corrientes y de mala mar lo han ido aplastando contra el fondo. La estructura se ha derrumbado sobre sí misma, accesos míticos por los que penetraron generaciones de buceadores como el célebre Gimbel Hole ya ni siquiera existen. El barco se deshace lentamente en un campo de restos cada vez más extenso. Y aún así se sigue bajando. En los últimos años se han seguido llevando a cabo expediciones que mezclan la exploración con el homenaje, documentando lo que queda del barco antes de que el mar lo borre por completo, recuperando piezas y dibujando los últimos trazos de un círculo que empezó en 1956. Rescaté un testimonio de un foro americano que para mí resume lo que significa este pecio mejor que cualquier dato. El de una buceadora cuya madre había sobrevivido al naufragio siendo pasajera y que un día decidió bajar ella misma hasta el barco. Contó que en el instante en que descendió y vio a la Andrea Doria aparecer en la penumbra, se le saltaron las lágrimas dentro de la máscara mientras le venía a la cabeza, de golpe, las historias que su madre le había contado de aquella noche. Sin embargo, esa emoción no pudo durar mucho más de unos segundos, porque allá abajo, a 70 metros, en agua gélida y con corrientes dignas del Atlántico Norte, sabía que había poco espacio para sentimentalismos. Y esto, queridos espectadores, es el Andrea Doria, un barco que se hundió una noche de 1956 y que desde entonces no ha dejado de poner a prueba a quienes se atreven a visitarlo. El Everest de buceo, un lugar que no perdona el exceso de confianza ni la prisa, ni la mentira que a veces nos contamos a nosotros mismos sobre lo que somos capaces de hacer. Ahora que sabes todo lo que te espera ahí abajo, ¿bajarías a verlo? Déjamelo saber en los comentarios y déjame pedirte que le des un like si quieres que siga creando contenido como este, que te suscribas al canal y que le des a la campanita.